Estamos acá nuevamente para tocar otro tema. Tiene por título Movimiento Compuesto. Y este movimiento compuesto se le llama así porque se realiza en dos dimensiones o en dos direcciones. Y lo podemos dividir en dos partes. El movimiento que se realiza en dos dimensiones con velocidad constante, movimiento en un plano, por ejemplo, en el caso de la navegación, un bote, un barco, y el movimiento de los aviones en aviación. Lo vamos a tocar desde el punto de vista vectorial, ¿verdad? En dos dimensiones, porque se está moviendo en un plano, y ese movimiento lo estaremos viendo solamente con velocidad constante. Y también estaremos viendo el movimiento en dos dimensiones, movimiento compuesto, pero este movimiento tiene una particularidad, y es que en la dirección horizontal el movimiento es uniforme, es decir, la velocidad se mantiene constante, mientras que en la dirección vertical es uniformemente variado. Y es interesante porque es acelerado bajando y desacelerado subiendo. Este movimiento es característico de lanzamientos, ya sea de bomba, de pelota, de una bala. Por eso ese movimiento, una flecha, por eso ese movimiento recibe el nombre de proyectiles. Esa es la característica, movimiento de proyectiles, porque generalmente es un movimiento pues, de los proyectiles, ¿no? Disparado con cierta velocidad inicial. Entonces, ese movimiento se caracteriza, repito, porque en la horizontal es uniforme, la velocidad se mantiene constante, mientras que en la vertical es variado, acelerado bajando y desacelerado subiendo. Allí tenemos algunas características importantes en este movimiento y las vamos a ver inmediatamente en unos problemitas. Y usted dirá, profe, ¿por qué atacamos problemas? Pues eso es lo que tú tienes que resolver. Finalmente tú vas a aplicar la teoría, los conceptos a los problemas que se te van a presentar. Recuerda que ese es el quehacer de la física. Tratar de aplicar, ¿verdad?, las leyes de la física en la resolución de problemas, situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana. Entonces comenzamos con el primer problemita inmediatamente. El primer problema que vamos a ver tiene que estar relacionado con el movimiento de una barca. Esta barca se mueve en un río, ¿sí? La barca, vamos a mirar la barca inmediatamente. La barca se mueve en un río, obsérvala. Estás mirando la primera diapositiva en la parte superior, ¿sí? Arriba, en la parte superior a la derecha, tienes la imagen. Ahí hay una barca, ella se está moviendo perpendicular a la corriente, obsérvala, ¿sí? Va perpendicular a la corriente. Allá enfrente tienes el puerto y ella va perpendicular a la corriente, quiere salir al puerto. Pero resulta que hay una corriente que viene de arriba, ¿verdad? Del oeste hacia el este. Observa. ¿Estás observando el vector de arriba? Viene del oeste hacia el este y él va perpendicular a la corriente. Lógicamente, la corriente lo va a arrastrar. ¿Hacia dónde? ¿Ah? A la diagonal, ¿verdad? Observa. Observa en la figura. Observa en la figura. Mira bien. Y ahí estás mirando de que a medida que él va cruzando la corriente lo va desplazando hacia abajo, hacia la derecha. Si alguien estuviera quieto, parado en el puerto, él lo estaría viendo en la diagonal, ¿sí? Y no desembarcaría frente a él, ahí en el puerto, sino que desembarcaría en el árbol que se encuentra a la derecha, ¿sí? A la derecha del puerto, mirándolo de frente. ¿Estamos viendo? Entonces, ¿qué debe hacer él para llegar justamente al frente?
él tiene que tirarse hacia arriba, ¿sí? Boga, pero con la proa hacia arriba, ¿sí? Cuando yo trabajaba de maestro, eso era lo que sucedía. Yo llegaba al río Cobre y ahí entonces, cuando el río estaba seco, yo lo cruzaba caminando. Pero si el río tenía cierta hondura porque estaba lloviendo, entonces lo que yo llamaba a un señor, ¡Yeyo! Llegó el maestro, y ellos venía entonces con la barca. Él se tiraba, él se movía al puerto allá, y entonces él cruzaba perpendicular, pero con la proa dirigida hacia arriba. Y él canaleteaba del lado derecho ¿no? Manteniendo la proa hacia arriba, ¿no? En contra de la corriente. Y de manera que él iba avanzando, canaleteando, echando canalete, y así llegábamos al puerto. Si el río tenía una corriente muy fuerte, entonces no nos metíamos a cruzar, porque la corriente nos podía vadear. Tomamos la dirección de la corriente y nos arrastraba, ¿no? Para que ese rayo. Entonces, había ciertas condiciones, no siempre. Bien, entonces nos vamos al problema. Tenemos pues el barco cruzando, ¿verdad? Queremos, la velocidad del bote es de 4 metros por segundo. La velocidad de la corriente de 3 metros por segundo hacia la derecha, o sea, de oeste a este. Y el ancho del río es de 80 metros. Queremos hallar la velocidad de la barca con respecto al suelo. Vamos a ver la parte A del problema y la vamos a resolver de una vez. Entonces, observa que hay un triángulo rectángulo. Para hallar la diagonal esa que está allí, verán el primer diagrama, para hallar esta diagonal debemos de usar el teorema de Pitágoras, porque forma 90 grados. Entonces eso es la raíz cuadrada de v sub c al cuadrado más v sub b al cuadrado. Reemplazando 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, me da 9 más 16, 25, y la raíz 25 es 5. Así que la velocidad con respecto al suelo es de 5 metros por segundo. Observa que ahí aparece una T. Eso significa tierra, suelo, indistintamente, ¿sí? Otros utilizan G, ground, pero yo para no confundir utilizo tierra o utilizo suelo. Pero ya sabe cuál vector es. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en cruzar? Que es la parte B del problema. Bueno, el tiempo que tarda en cruzar es el ancho del río entre la velocidad del bote con que está remando o que va el motor. Y eso me da 20 segundos. Ahora, él es desplazado aguas abajo. ¿Qué distancia aguas abajo? Del puerto, donde está el puerto, el muelle, al árbol que está a la derecha, ¿qué distancia hay? Porque recuerda que él desembarca abajo. Bueno, todo lo que hay que hacer es multiplicar la velocidad de la corriente por el tiempo de 20 segundos. Profesor, ¿por qué este tiempo? Porque el movimiento es simultáneo, ¿sí? Y aunque no se da cuenta, la persona está moviéndose simultáneamente en dirección frente a la corriente y desplazado en dirección de la corriente. Así que lo que es desplazado por la corriente va a ser la velocidad de la corriente por el tiempo y me da 60 metros. Él desembarca 60 metros más abajo. Ahora bien, ¿cuál es la orientación que él debe poner si quiere llegar justamente al frente al puerto? Observa la lámina, la figura que está abajo. Observa que él tiene la proa dirigida hacia arriba. El ángulo que se está tomando ahí en cuenta es con respecto a la orilla. Ese no es el teta que está ahí, es el complemento. Porque acuérdate que la orilla está ahí donde está oeste-este. Esa es la orilla. Entonces el ángulo ese que está ahí, observa la figura, el ángulo ese que está ahí, la figura, es el complemento en abajo. Pero ese ángulo complementario es exactamente igual al que está arriba, al agudo que está arriba, en la esquinita del puerto. Son exactamente iguales, ¿sí? Muy bien, entonces podemos hallar ese ángulo. ¿Por qué? Porque yo tengo el triángulo y yo tengo ¿qué cosa? Tengo la hipotenusa, ¿sí? Y tengo también la velocidad de la corriente. ¿Eso qué sería? Lado adyacente sobre hipotenusa, esa función coseno. Así que entonces usamos el coseno, que es el lado adyacente, que es 3, velocidad de la corriente,
sobre la hipotenusa, que es 4, ¿sí? Velocidad de la barca, 4, y entonces eso me da exactamente, ¿cuánto? Eso me da, coseno inverso, me da 41,4 grados. Esa es la orientación que debe poner con respecto a la orilla, ¿sí? Con respecto a la orilla, no con respecto al agua, que es teta, es con respecto a la orilla, es el complemento, el que está abajo. Y entonces, ahora, ¿cuál es la velocidad con respecto a tierra en este caso? Bueno, la velocidad con respecto a tierra es el vector que está por encima de la barca, ¿sí? Ahora observa la velocidad de la corriente, la velocidad del bote, y ahora lo que está buscando es un cateto, ¿sí? El cateto, ¿sí? El cateto. Y eso es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. Reemplazando 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado te da raíz de 7, que es 2, algo, ¿sí? Esa es ahora la velocidad con respecto al suelo o a tierra, ¿sí? Y ahora vas a hallar el tiempo que tarda en cruzar. Bueno, el tiempo que tarda en cruzar es la anchura del río, la D, que es la misma A, el ancho del río, no lo puede cambiar, tiene que cruzar de todas maneras el río, por forfi, entre la velocidad con respecto al suelo. Y divide 80 entre raíz de 7 y esto te da 30 segundos. De manera que demora un poquito más, ¿sí? Demora un poco más, pero sale directamente delante del puerto. Esta es la primera clase de problema que tenemos. La segunda clase de problema que vamos a ver es de un avión. El avión desea realizar un viaje situado a 200 kilómetros hacia el este del punto de partida. Y el viento sopla del noroeste. Recuérdate que hay 4 cuadrantes. ¿Dónde está el noroeste? Está en el segundo cuadrante. Sopla del noroeste. Si sopla del noroeste, ¿para dónde va? Va para el sureste. Ten en cuenta te lo dibujo en el tablero para recordarte un poco mejor. Acuérdate que tienes los 4 cuadrantes en el plano cartesiano. El viento sopla de acá, ¿verdad? Del noroeste, ¿sí? Si sopla del noroeste, el viento va hacia el sureste. ¿Estamos de acuerdo? Este es el viento, repito. El avión quiere volar hacia el este, pero el viento le sopla del noroeste. Ok, ahora mira los diagramas. Si tú observas en el diagrama, mirarás lo siguiente. Arriba tienes el diagrama. Si él volara directamente hacia el este, ¿sí? Si volara directamente hacia el este, el viento lo estaría arrastrando, ¿sí? Aquí vendría el avión, este sería el avión, este sería el avión. Pero como el viento está soplando del noroeste, realmente él, mira aquí, lo tendríamos acá, ¿ves? Lo tendríamos aquí, sería arrastrado. Igual que en el río, ¿sí? Sería arrastrado hacia el sur del este. ¿Estamos? Porque el viento viene del noroeste. Estaría siendo arrastrado al sur del oeste, del este. De manera que, ¿qué debe hacer el piloto? Imagínate tú eres el piloto. Observa el diagrama. Tiene entonces el segundo diagrama. ¿Y el piloto qué debe hacer? El piloto debe tomar un rumbo, ¿verdad? De esta manera. ¿Sí? Él va a tomar el rumbo así. Para poder que a medida que el viento lo va, sí, él mantiene la proa hacia acá. Y a medida que él va avanzando, el viento y llega directamente al punto este donde nosotros lo queremos. Ese es el segundo diagrama. ¿Sí? Miremos nuevamente el diagrama. Ahí lo tiene. El primero es a donde fuera arrastrado. Pero como él quiere llegar directamente al este, él debe seguir la dirección que está en el segundo diagrama, la dirección teta. Entonces la velocidad del avión es el vector azul. El vector verde, negro, representa la velocidad respecto al suelo, para donde él va. Y el vector rojo es el viento, ¿sí? La dirección del viento. No lo puedes cambiar. Entonces tiene, ¿cuál sería la velocidad respecto al suelo? Bueno, sería la distancia que él va a recorrer entre el tiempo que él quiere tomar. El tiempo que él quiere tomar son 40 minutos. ¿Sí? Eso hay que transformarlo en hora, porque la velocidad está en kilómetros por hora. 40 minutos en hora te da exactamente 2/3 de hora. Entonces divide la distancia
los 200 kilómetros entre 2/3 de hora y te da 300 kilómetros por hora. Ese es el vector azul, negro que tienes allá abajo. Velocidad respecto al suelo, ¿lo estás viendo? Y vas a hallar, tienes velocidad del viento, que es el rojo, pero tiene el ángulo que forman los dos vectores. El vector velocidad del suelo con vector velocidad del viento. Y quieres hallar la velocidad del avión. Cuando tienes dos lados y el ángulo comprendido, para encontrar el otro lado, porque un triángulo tiene 3 lados, entonces utiliza la ley del coseno. Y ahí la tiene. VA es igual a VB, la velocidad del viento al cuadrado, más la velocidad del suelo al cuadrado, menos 2 veces la velocidad del viento por la velocidad del suelo, multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores que está viendo en pantalla. Es un ángulo de 45 grados. Esto, vuelvo y te repito, calculadora científica. Cuando resuelves eso, te da 279 y algo, redondeando 280 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del avión. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuál es el rumbo que debe tomar. El ángulo teta que ves en la figura 2. Ese ángulo lo encuentras por la ley del seno. ¿Sí? ¿Cómo trabaja la ley del seno? Bueno, la ley del seno funciona de la siguiente manera. Te la pongo acá en el tablero. Son clases también de matemáticas, pero te voy a ayudar, ¿verdad? La ley del seno sería seno de A entre el lado A. ¿Sí? Es el seno de B entre el lado B. Y eso es igual al seno de C entre el lado C. ¿Ya? Entonces yo estoy usando la ley del seno. Observa, yo necesito el ángulo teta. Entonces yo pongo, ¿verdad? Seno de teta sobre el lado que le queda enfrente. El lado que le queda enfrente es VB, pero VB es 30, así que yo pongo 30 aquí. ¿Sí? Ahora pongo el ángulo de 45 grados, de 135 grados. Puedo usar el de 45. 135 es el ángulo de arriba. Observa la figura. Observa la figura. 135, el ángulo de arriba. ¿Sí? Y el lado que le queda enfrente, ¿quién es? VS. ¿Y VS cuánto es? 300. 300 aquí. Siempre es ángulo, lado opuesto. O lado opuesto, ángulo, también es correcto. Y observa que la incógnita está aquí, teta. Multiplica 30 por el seno de 135, lo divide entre 300, shift sen, y te da el ángulo. Y te da un ángulo de 4 grados con 0,5 segundos. Pero observa que eso es, ¿verdad? El ángulo es de aquí a aquí. Este ángulo, este es el ángulo. Este es el ángulo teta. ¿Y eso qué es? Eso es este, y para arriba es el norte, este norte. Este 4,05 grados norte. Y tienes el segundo problema. Bonito, ¿verdad? Lindo. Muy bien. Vamos a otro problema. Ahora un avión que vuela horizontalmente. Este es muy bonito. El avión vuela horizontalmente. Lo puedes ver en la pantalla. Un avión está volando horizontalmente. ¿Ya? Y él va a auxiliar a un grupo de personas, que están aisladas por una inundación. ¿Ya? Está volando horizontalmente a 180 kilómetros por hora. Y cuando está a una altura de 1960 metros, él suelta una bolsa con provisiones a un grupo de personas que están aisladas por una inundación. ¿Ya? Te preguntan, ¿cuándo debe dejar caer la bolsa? Tiempo. ¿Ya? ¿A qué distancia debe dejar caer la bolsa? Antes. ¿Y cuál es la velocidad de bolsa cuando llega al grupo? Vamos. Si tú estás volando horizontalmente, ¿verdad? Estás volando horizontalmente. Mira el diagrama. Y tú quieres dejarle a unas personas que están abajo, quieres
que le caiga algo, ¿cuándo le tirarías la bolsa? ¿Cuando está justamente encima? ¿Antes o después? No puede ser justamente encima, porque caería más allá adelante. ¿Estamos de acuerdo? Y si lo sueltas un poquito más adelante, cae más adelante todavía. Así tiene que tirarlo antes, ¿verdad? Para poder que ella llegue. ¿Por qué? Porque la trayectoria de la bolsa es parabólica. Observa el diagrama. Observa cómo se mueve. Cuando tú tienes un chorro de agua, tienes una mesa y abres un hueco y tiras un chorro de agua, ¿cómo sale el chorro de agua? No es como está allí. ¿Eh? Cuando tú pones una manguera horizontalmente y echas agua a cierta altura, ¿no describe una parábola como está allí? Claro que sí. ¿No? Y hay muchos movimientos, ¿verdad? Siempre que el lanzamiento horizontal va a describir una parábola. Claro, si es muy rápido, esa parábola no se nota. Por ejemplo, de una bala, casi no se nota por la tremenda velocidad. Cuando el lanzamiento, un lanzador, ¿verdad? Digamos Mariano Rivera haciendo un lanzamiento, depende de la velocidad, así mismo va a entrar una tremenda recta, entra, ¿verdad? Al cajón. Pero cuando no, esa bola siempre tiende por la de distancia, y que eso no es la velocidad de una bala, no la va a alcanzar. Mariano alcanzaba unos 90 kilómetros por hora. Eso no es comparable con una bala, ¿no? Y eso tiene cierta inclinación, una parábola discreta, pero siempre la tiene. Ahora bien, vámonos al problema. Entonces tenemos allí, ¿verdad? El avión volando horizontalmente, suelta la bolsa. Se quiere saber el tiempo que tarda la bolsa en llegar al suelo. Aquí se usa la misma fórmula del movimiento variado. No di que inventando fórmulas, no, las mismas. Nada más que en vez de usar X, usa Y. Veamos el diagrama nuevamente. Entonces tenemos, ¿verdad?, que la Y es 0, porque estamos viendo eso horizontalmente. El ángulo θ es 0, porque va horizontalmente. ¿Sí? La velocidad es horizontal de 180 kilómetros por hora. Y la Y final es hacia abajo. Sí, porque la bolsa va a descender y va a llegar donde la gente. Hacia abajo dijimos que los desplazamientos, las posiciones son negativas. Por eso es de menos 1960 metros. Y ahí lo tiene. Reemplazando en la fórmula 2, la fórmula 2 modificada, en vez de X y Y, tiene que Y es 0. BI en Y, 0. Y te queda menos un medio GT cuadrado. Ese menos siempre es menos. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es la aceleración producida por la fuerza de la gravedad. Y eso es negativo, que va hacia abajo siempre. Entonces tenemos menos un medio G, que es 9,8. Ya transformaste los 180 kilómetros por hora a metros por segundo. Tema conocido también. Sustituiste G por 9,8. ¿Verdad? Y entonces la Y final es menos 1960. Te queda menos 1960 es igual a menos 4,9 t cuadrado. Y ahí tienes, ¿verdad?, resolviendo la ecuación, también tema de primero, segundo, tercero, cuarto año, reemplaza, ¿verdad? Y eso te queda 20 segundos. El tiempo que tarda la bolsa para llegar al grupo de personas aisladas por la inundación fue 20 segundos. Ahora, ¿a qué distancia antes debe recorrer? Como el movimiento es uniforme en la dirección horizontal, X, la horizontal X, es igual a BI coseno de teta por T. ¿Sí? Entonces la VI es 50, es la velocidad inicial, que es en la dirección X, pero es inicial, ¿no? Por el coseno de 0 grados, por los 20 segundos que tardó en llegar allá abajo. Multiplica 50 por el coseno de 0, que vale 1, por 20 segundos, y eso te dice que es 1000 metros antes. ¿Sí? 1000 metros antes de llegar, debe de soltar la bolsa. Tú dices, profesor, ¿y eso cómo se sabe? Los aviones, ellos te están dando a conocer las coordenadas y a qué distancia está, tanto vertical, a la altura donde está y a la distancia horizontal. Eso está en los aviones.
Así que ahí no hay ningún tipo de problema. 1000 metros antes lo suelta y va a llegar la bolsa a las personas. Y la parte C del problema es, ¿cuál es la velocidad cuando llega abajo? Bueno, cuando llega abajo, él tiene dos componentes de velocidad. En X, que se mantiene en 50 metros por segundo, en X. En Y hay que buscarla. BY es igual a BI por el seno de teta menos GT. Pero el seno de teta es 0. Así que ese término es 0. Menos G por T, ahí lo observa en la parte C. Es 9,8 negativo por 20 y te da menos 196 metros por segundo. Muy bien, y allí tenemos la solución por el teorema de Pitágoras y te da 202 metros por segundo. Y pasamos entonces al problema número 4. El problema 4 es un cañón. Este facilito. Te piden aquí es con un ángulo de elevación. Observa el cañón. 30 grados y 120 metros por segundo. Observa el cañón en la pantalla. Observa el cañón. ¿Verdad? Vamos a calcular. ¿Ahí lo estás viendo? Forma de 30 grados. Se quiere saber dónde llega finalmente, dónde explota. Allá, eso es el alcance X máxima. Ahí tienes la altura máxima, todo se ve en el diagrama. Y entonces ahí eso sí son 3 formulitas. Formulitas que no cambien. El tiempo de vuelo siempre es esa fórmula. 2VO seno de teta sobre G. Esa fórmula las puede tener. Problemas sencillitos de los que siempre se ponen tradicionalmente. Reemplaza nada más calculadora y te da 12,2 segundos. El punto más alto que alcanza, porque él alcanza un punto alto y empieza a descender. Ahí está cómo se halla la altura máxima en la parte C. El alcance horizontal máximo, allí también está la fórmula. Nada más que reemplazar, no voy a repetir eso porque tú debes hacerlo en casa. Reemplaza calculadora y tienes la respuesta. Son los problemas tradicionales, los más facilitos que siempre se ponen. Y nos vamos al quinto y último problema. Este es de un bombardero. Un bombardero que pica, o sea, el movimiento no es horizontal. Generalmente los bombarderos no vuelan horizontalmente, porque fácilmente lo rastrean y lo echan abajo. Ellos pican, caen en picada, salen volando disparados, ¿no? Generalmente esos aviones son supersónicos, le llaman, ¿verdad? Algunos hasta dicen que son invisibles por lo rápido que ellos se mueven. Y ellos sencillamente llegan a los objetivos, descargan y salen huyendo, ¿verdad? Ok, eso es lo que dice ahí, pica con un ángulo de 53 grados. Míralo en la pantalla. Vamos a analizar este último problema. Tenemos entonces el bombardero. El bombardero que está picando. ¿Lo está observando? Él forma 53 grados con la vertical. Obsérvalo, está a la mano derecha. Pero se debe de trabajar con el ángulo complementario de 37 grados. ¿Por qué con el ángulo complementario de 37 grados? Porque trabajamos con las funciones, ¿verdad?, de que me dan directamente el seno y el coseno. ¿Sí? No se invierten las funciones de acuerdo con el cuadrante. Y ahí queda la horizontal sobre la horizontal y la vertical queda directamente, ¿verdad?, enfrente del ángulo. Usamos entonces, ¿verdad?, el ángulo de 37 grados. ¿Y qué fórmula uso, profesor? La misma de movimiento variable. YF es lo que va a descender, 2.400 pies, lo que va a descender la bomba que está tirando. Y es 0, la posición inicial es 0, menos VO seno de teta de 37 grados por 5 es el tiempo que va a descender. Y ese seno de 37 se toma como negativo. Mira el lado opuesto, miren qué cuadrante está. ¿Lo estás observando? Así que ese seno es negativo. Menos un medio G. G vale 32 ahí. Acuérdate de la gravedad. Por T al cuadrado, que es 5. Eso es igual a 2.400. Resolviendo esa ecuación,
menos 2400 igual a menos 5 seno de 37 VO menos 16 por 25, despeja VO y te da 665 feet por segundo, pie por segundo. Esa es la velocidad del bombardero. Ya. Ahora bien, ¿qué distancia horizontal recorrió la bomba? Nuevamente, ese movimiento en la horizontal es uniforme. Así que eso es VO coseno de teta por T, distancia. VO son los 665 metros. Coseno de 37 y el tiempo fue 5 segundos. Igual que el río, igual que el amigo anterior. Y eso te da 2655 pies. Y finalmente, las componentes de velocidad en X y en Y, la parte C, en X se mantiene constante, ¿sí? Que es 665 coseno de 37. Esa es la componente horizontal de velocidad. En la dirección X gorrito. Y la componente vertical de velocidad es VO seno de Z menos GT. Entonces eso es igual a menos, acuérdate que ese menos, ¿por qué? ¿Por qué? Por el seno negativo en ese cuadrante, menos 665 por el seno de 37, ¿sí? Por el seno de 37, menos 32 que G por T, que son los 5 segundos. Y eso te va a dar menos 560 pies por segundo en la dirección Y, gorrito. Y ahí tienes pues 5 problemitas, modelos de movimiento compuesto.